Listo, bueno, bienvenidos a todos al curso gratuito sobre ejercicio en el embarazo, donde les voy a dar algunas herramientas para poder, para que no cometan errores y para que sea más fácil. Eh, a lo largo de mi carrera me ha pasado que muchos profesionales a lo mejor se enredan la cabeza y la realidad que para trabajar con embarazadas, en este caso, uno tiene que estar bien preparado y especializarse en esta área. Hay que saber de todo un poco, sobre todo los cambios anatomofisiológicos que se dan en el embarazo. Pero lo principal es la entrevista inicial, que es de lo que vamos a estar hablando hoy. Así que voy a abrir el Power, aguárdenme un segundito, que ahora lo voy a, perdón, lo empecé al revés, siempre hago lo mismo. Vamos a compartir la pantalla. Menos un segundo. Espérenme, a ver, esperen que comparto. Muy bien. Vamos entonces, voy a abrir la pantalla. No sé si se ve. ¿Se ve? ¿Se ve, Carla? Ok. Entonces, ahí ya tengo em, perdón, ahí está. Vamos a hablar entonces de lo que es la entrevista inicial. Ok. Entonces, ¿quién soy yo? Para los que no me conocen, soy coach en embarazo y en posparto, soy formadora y mentora de profesionales de la salud y del fitness en lo que respecta al ejercicio en embarazo y en mamás. Y con técnicas de disminución de estrés. Soy la creadora y directora de Mami Gym. He recorrido y recorro América Latina dictando cursos. He tenido el honor de colaborar con el Ministerio de Salud y de Desarrollo Social de mi país natal, Argentina, y también he trabajado con varias empresas y organismos como Haggis, como Ahora Mamá, como la revista Cuerpo y Mente en Deportes, como FUCA, con el gobierno de la ciudad, bueno, con varios organismos. Hace más de 30 años, que es la edad de mi hija, el ejercicio durante el embarazo estaba mal visto. No se tenía toda la evidencia científica a la que podemos acceder hoy. Trabajar con embarazadas, la verdad que para mí fue todo un reto. Comencé mi carrera en el año 1991 cuando me recibí y empecé realmente como personal trainer en plazas y a domicilio, que en aquel entonces no es como ahora. Que un profesor o un personal trainer fuera a domicilio era como muy raro, te decían, ¿qué es eso? Pero bueno, yo arranqué así. Eh, Desde entonces, y a pesar de haber abandonado la carrera de medicina, seguí trabajando realmente en el sector de la salud y con grupos médicos, etcétera, etcétera.
La realidad que a mí siempre el tema de salud fue algo que siempre me gustó. Siempre es como que tengo la medicina muy metida en mi cabeza. Bueno, entonces, ¿en qué yo te puedo, o sea, en qué te puedo ayudar? Entonces quiero que descubras todo sobre lo que es el ejercicio en el embarazo y en el posparto. Entonces, una pregunta que te voy a hacer. ¿Sabías que todavía en la cultura popular el ejercicio durante el embarazo se considera peligroso y que durante el posparto no se contempla el periodo de recuperación necesarios? Después de todos estos años que vengo trabajando tanto con embarazadas y con mamás y formando a cientos de alumnos que son profesionales de la salud y del fitness, sé con certeza lo que funciona y lo que no, a la hora de lo que es la preparación al parto y la recuperación postparto. Temas que vamos a abordar: la recolección de datos, los criterios básicos, los criterios avanzados, la evaluación física, las señales de alarma y las recomendaciones finales a las que tengo que tener en cuenta. ¿Cómo yo obtengo esta recolección de datos? Muy bien, datos personales, como preguntas y antecedentes de la familia, como diabetes, hipertensión, otros. Preguntar si hubo inflamación en algún momento de piernas, de pie, manos o cara. Una persona que usualmente sufre de hinchazón de pies seguramente lo padezca durante el embarazo. Preguntar si tiene los chequeos obstétricos hechos, si hubo otros embarazos anteriores o si hubo algún aborto espontáneo. Preguntarle si desea un parto normal o un parto cesárea y preguntar qué es lo que busca lograr con las clases de gimnasia o ejercicio físico. Preguntarle la fecha de última menstruación, la fecha probable de parto, si tiene alguna complicación, cómo ha evolucionado su embarazo, cómo se siente, si es su primer embarazo, cómo fue o si no lo es, cómo fue su embarazo anterior, cómo lo quiere tener, cuándo fue su última ecografía, cómo le fue, si tiene dolores de espalda, de piernas, etcétera, cómo lleva las comidas y si viene haciendo alguna actividad física y cuál es o qué es lo que está haciendo. La segunda, vamos a los criterios básicos. ¿En qué trabaja? ¿Cuántas horas está sentada o bien está parada? ¿Realiza algunas actividades? ¿Cuántas veces por semana hace ejercicio físico o ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio realiza? ¿Utiliza elementos en su práctica? ¿Hace ejercicio aeróbico o de fuerza o combinados? ¿Qué edad tiene? ¿Tiene mayor de 30 años? Tenemos que tener en cuenta que el sedentarismo es igual a un factor de riesgo para diferentes fisiopatologías. Con respecto a lo que es la propiocepción del suelo pélvico, ¿qué siente al contraer el suelo pélvico? ¿Qué relación tiene con su vulva? ¿Conoce su anatomía? ¿Qué método anticonceptivo utilizaba anteriormente? ¿Qué método no, perdón, iba a repetir dos veces. Si tiene actividad sexual, ¿qué sabe sobre el suelo pélvico? ¿Sabe si la mujer es capaz de, o sea, tenemos que saber si la mujer es capaz de contraer y relajar ese suelo pélvico? Hay mujeres que no saben contraer o relajar ese músculo. Tenemos que tener en cuenta que el suelo pélvico es un músculo más
como cualquier otro músculo de nuestro cuerpo. Y hay que prestarle atención y muchísima atención, diría yo. La desconexión de la mente, de mente-cuerpo, puede ser uno de los principales factores de riesgo para la incontinencia urinaria. Aguárdenme un momentito que quiero ver si hay alguien más que vaya a entrar. Ok. No, estaba mirando si hay alguien más que estaba entrando. Ok, sigo con la presentación. El pasado obstétrico, tipo de parto, el tiempo que duró su expulsivo, ¿no? Su tiempo del expulsivo, la paridad, el aumento de peso en los embarazos anteriores y actual, el peso al nacer en su embarazo anterior, si fue un embarazo único o si fue múltiple, si hubo lesiones perineales, como por ejemplo un desgarro. Aguárdenme un poquito, perdón, perdón. Si hubo lesiones perineales, si hubo peridural, ¿qué hizo después del parto? Con respecto a lo que son las disfunciones del suelo pélvico, tenemos que tomar que lo ideal es que se visite a un fisioterapeuta y o kinesiólogo, dependiendo del país. Chequear esas variables, tenemos que chequear la reeducación respiratoria y abdomino perineal, fortalecer ese suelo pélvico, sobre todo si fue un embarazo, perdón, un parto vaginal, si sufre un estreñimiento crónico, si nota molestias o después de las relaciones sexuales, si ha tenido pérdidas de orina, de heces, de gases, si ha sufrido infecciones urinarias de manera repetida, si tiene sensación de pesadez o de bulto en lo que es la zona vaginal, y si ha, ha hecho, esperen que no puedo ver bien, si ha hecho, perdón, el stop pipi, que es cortar el flujo de orina cuando uno tiene ganas, o sea, va a hacer pis, si corta ese flujo de orina en el momento que está yendo al baño. Bueno, vamos a lo que son los criterios avanzados. Quiero que tengan en cuenta que todos estos criterios que estoy usando, que son los criterios básicos, criterios avanzados, etcétera, etcétera, todo lo que viene hablando ahora, son las variables que se van a tener en cuenta después a la hora de entrenar a una embarazada. Entonces, por eso que es tan importante lo que es la entrevista inicial, es fundamental porque todos estos datos que uno pide es para conocer a la persona con la que yo voy a trabajar. O sea, esto no es que yo viene una embarazada y la conozco a hacer ejercicio físico. No, no es así. Que en realidad no debería ser con ninguna persona que va a un estudio de gimnasia o que va a un gimnasio, y menos con una embarazada. Yo tengo que saber con quién me voy a topar y cómo vamos a trabajar con ella eh, desde el momento que ingresa al estudio hasta que se retira del mismo. Ok, entonces, vamos a la nutrición. El tejido conjuntivo tenemos que tener en cuenta que está formado por gran parte de lo que es por colágeno. También tiene un gran porcentaje de agua. Somos agua. El tabaco, el alcohol, los azúcares afectan el colágeno. Deberíamos, perdón,
combatir el estreñimiento. Se considera que se alimenta tan sanamente como quisiera, ¿eh? De la escala del 1 al 10. O sea, deberíamos preguntarle esto. Yo les puedo asegurar que esta es una pregunta clave y se podrían sorprender con las respuestas, ¿eh? Con las respuestas son muy variadas. ¿Cuántos vasos de agua toma al día? Y estoy hablando de agua, no otro líquido. Si en el pasado fumaba o tomaba alcohol con frecuencia, ¿cuántas veces por semana come frutas o vegetales? ¿Cuántas veces por semana come fritos o lo que se le denomina comida chatarra o golosinas? ¿Cuántas veces por semana ingiere bebidas carbonatadas, por ejemplo, que serían las gaseosas, o jugos industriales? Por eso que hice el hincapié de cuántos vasos de agua toma al día, solamente, no, por eso que lo aclaré, que es agua del que estoy hablando, ni bebidas carbonatadas, ni jugos industriales. Con respecto a lo que es el descanso, la formación de colágeno coincide con las etapas del sueño. Entonces, el uso de tablets, celulares, antes de acostarse, disminuye los niveles de melatonina. La falta de sueño produce un aumento de cortisol. ¿Cuántas horas duerme por día? Si toma descansos durante el día, qué hace cuando está cansada, qué hace antes de irse a dormir, qué métodos utiliza para que le dé sueño. ¿eh? Sobre todo el último mes, que yo lo dije en uno de los videos en Instagram también, en el último mes, y esto me ha pasado con todas las embarazadas, les cuesta dormir, tienen problemas para dormir, entonces a veces recurren a la tablet, al teléfono, y ahí capaz que a veces eso las distrae más y directamente no duermen y se van a trabajar sin dormir, que no es lo ideal. Entonces hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si es el día que les va a tocar hacer ejercicio físico, ¿eh? Así que presten atención a eso. Predisposición a hacer ejercicio físico. No es lo mismo hacer una vez que 2 o 3 veces por semana. Y sobre todo esto que acabo de marcar recién. Si una mamá no durmió, o durmió mal, o no durmió directamente, que me ha pasado más de una vez con embarazadas, y trabaja porque no le queda otra, porque no puede faltar, y encima ese día le toca hacer ejercicio físico, y es un poco medio complicado. No va a tener las ganas ni la actitud, a pesar de que muchas veces me ha pasado que las relaja el ejercicio, pero no es, digamos, la mejor opción, como para decirlo de alguna manera. Entonces, no es lo mismo hacer una, 2 o 3 veces por semana. Son diferentes situaciones. Tenemos que tener que los mayores cuidados en el suelo pélvico, que son en las menos recurrentes, porque la mayoría de las mujeres no tienen idea que existe el suelo pélvico y que uno se lo tiene que cuidar. Inclusive, y esto me ha pasado recorriendo muchos países de América Latina, inclusive hoy, 2025, me llama la atención a mí como profesora que muchos profesionales de la salud no tengan en cuenta el tema del suelo pélvico. Mucha gente veo que se ponen a hacer ejercicio y que no tienen ni idea de lo que es la biomecánica. Piensan que el ejercicio es solamente por una cuestión recreativa. Y la realidad sí, que hay una cosa, hay algo recreativo, pero también tengo que saber lo que estoy haciendo, porque si yo no entiendo sobre biomecánica, puedo inconscientemente, porque no es que lo digo, que lo van a hacer a propósito si el profesional no sabe, ¿no? Pero el tema es que esto puede causar lesiones que en muchos casos son lesiones irreversibles.
Y esto sucede mucho, y, y que yo que trabajo y he trabajado con muchos kinesiólogos, esto me lo han dicho, que la mayoría de de las lesiones que se producen es por un desconocimiento de lo que es la biomecánica. Y con respecto a lo que es el suelo pélvico, bueno, tenemos que saber la biomecánica abdominoperineal, ¿no? Porque para eso existe y para eso está. Entonces, esto es muy, muy importante. Si una persona viene una vez por semana, tenemos que tener en cuenta que podemos hacer una planificación de ejercicio para hacer en casa, por ejemplo. ¿Y cuántas veces está dispuesta a hacer ejercicio? Que es otra. Hay mujeres que les va a pasar quizás que le digan, a mí no me gusta el ejercicio físico. Bueno, ahí ya tenemos un semáforo bien en rojo, eh, de que la persona ya tiene una negación. ¿Por qué? Porque me dice, a mí no me gusta el ejercicio físico. El tema es que nosotros seamos lo suficientemente creativos y podamos armarle unos ejercicios o unas clases como para que se enamoren del ejercicio. ¿Por qué? No porque es una obligación hacerlo, sino que es para mejorar su calidad de vida, teniendo en cuenta que esto va a repercutir también en la salud del bebé, no solamente en la de ella, sino también en el bebé, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver la salud primaria, lo que tiene que ver la epigenética, el PNI, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo tienen que tener muy, muy en cuenta. Eh, También tenemos que tener en cuenta que si viene una sola vez por semana, por ejemplo, lo ideal sería que siga una planificación en su casa, la planificación de hacer en casa. Esto es si la persona viene, por ejemplo, de manera presencial, pero también puede ser que lo haga online y la persona hace una vez por semana lo bueno sería que haga una planificación en la semana de otros ejercicios que pueden ser indicativos o el docente o el instructor lo puede grabar algún video con algunas indicaciones para que esa futura mamá lo pueda hacer. Eh, ¿Y qué acciones tenemos que tener en cuenta esto? ¿Qué acciones va a hacer la persona si se le presentan obstáculos a la hora de hacer ejercicio? Como por ejemplo, va a una clase presencial, pero no sé, eh, se largó a llover, por ejemplo, se largó a llover, se atrasó el subte, se atrasó el, el subte o el metro, se atrasó el ómnibus, el tráfico está atascado, no sé, cualquier obstáculo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a poder recuperar esa clase? ¿Va a hablar con el instructor? Ay, no pude llegar, pero va a seguir porque una persona que va un lunes y deja hasta el otro lunes, la verdad que no tiene sentido y no es algo, digamos, positivo para la persona. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. El ejercicio ayuda a la segregación de endorfinas y de dopamina. Y esto es muy valedero para las personas o las mujeres, y esto me ha pasado muchísimas veces con embarazadas, que tienen procesos de depresión, porque quizás no querían quedar embarazadas o porque se ven a lo mejor que su cuerpo está cambiando y no les gusta, porque sí querían ser mamás, pero no era el momento, por lo menos para ellas, y esto les produce un bajón emocional. También las mismas hormonas pueden producir cambios emocionales, entonces pueden producir, no, producen cambios emocionales y esto también le tenemos que prestar atención. No olvidemos que el ejercicio es uno de los pilares para lo que sería la preparación para el parto, pero después tenemos el trabajo de acá, de la cabeza, ¿eh? Diría que es más importante a veces que el ejercicio. Espérenme que no puedo. Ahí está, ahí va.
Con respecto a lo que es el estado de ánimo, repercute en la postura y en la respiración, lo dije antes, ¿eh? La postura, una persona que está desganada, capaz que tiene esta postura, esto va a influir directamente con la respiración, porque va a tener el diafragma, por ejemplo, inclinado, voy a estar más contracturada. Más, a eso súmenle los cambios posturales en el aparato locomotor, ¿no? Entonces, es como que todo va sumándose en contra, por decirlo de alguna manera. Entonces, también afecta de manera directa e indirecta el suelo pélvico, porque si el diafragma se me inclina, la respiración la hago mal, todo esto me va a repercutir una hiperpresión en el suelo pélvico. Después, ¿cómo se siente? Bueno, un poquito dije en la parte anterior, en el slide anterior, qué es lo que puede pasar, ¿no? Y esto que yo estoy diciendo es real, no es que lo estoy inventando. Esto es real, a mí me pasó, llevo más de 30 años trabajando en esto, y esto lo he vivido con las mujeres que han venido al estudio. Entonces, también tenemos que preguntarle qué miedos tiene. Uno de los principales factores en las mujeres es el miedo al dolor, el miedo a parir, el miedo a no poder sobrellevar el embarazo. Hay un montón de miedo, pero uno de los principales es el miedo al dolor y el miedo a parir. Es algo que me ha, en un casi 100% les digo que las embarazadas a las que he entrevistado es esto el tema. Ha sufrido ataques de pánico antes o durante el embarazo. Hay muchas mamás que estos miedos las llevan a veces a tener ataques de pánico. Es bueno también que preguntarles si practican ejercicios de meditación. Hay mucha gente que me ha tocado trabajar que venía del yoga, pero capaz que ahora no quieren hacer yoga y quieren hacer otro tipo de ejercicio. Eh, Teniendo en cuenta que la embarazada que vaya a hacer yoga, yo diría que ya tendría que venir haciendo yoga antes, no empezar un yoga ya en el embarazo. También es importante saber qué hace cuando se enoja o se frustra ante una situación, por ejemplo, en el trabajo. Me ha pasado con muchas mujeres que se frustran, no sé, con el jefe porque no llegaron a terminar un trabajo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que ese enojo, esa frustración no quede dentro, o sea, emocionalmente, y esto repercute también en el bebé. ¿Mm? Y la evaluación física, el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para el suelo pélvico. Esto tenemos que prestarle muchísima atención, porque puede pasar que una embarazada tenga un sobrepeso anterior al embarazo y tenemos que tener en cuenta que el embarazo obviamente tiene un aumento de peso. Entonces, tenemos que prestar atención si hay un descenso de peso sin razón aparente o un aumento de peso sin razón aparente. Son dos factores que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto que esto lo podemos observar y recomendar, si es que no lo hizo, con su obstetra que la atienden. En países de Latinoamérica, esto es común que lo observe el médico obstetra o el ginecobstetra. La matrona o la partera la conoce casi al final del embarazo. En Europa se maneja de manera diferente. El obstetra solamente asiste si es urgente el momento de el parto, el momento, sino durante el embarazo está atendido por una obstétrica o por una matrona. El obstetra acá no interviene. Por eso que son diferentes maneras de cómo se lleva la salud en diferentes países, ¿no?
Entonces, tenemos que tener en cuenta que el ejercicio moderado ayuda a evitar el aumento excesivo de peso durante el embarazo. Entonces, ¿qué peso tenía antes del embarazo? ¿Cuál sería su peso ideal para ella antes o después del embarazo? ¿Cómo se siente con su nuevo cuerpo? Si aumentó de peso exageradamente, si hay una condición médica, por ejemplo, que podría ser la diabetes gestacional, o simplemente porque hay una mala alimentación, y si, esto es muy importante lo que voy a decir, si reconoce el hambre emocional del hambre real. ¿Eh? La postura, la actividad del transverso y el suelo pélvico se van a modificar en función de la columna lumbopélvica. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque estamos hablando de lo que sería el core. El core es muy importante que lo tengamos en cuenta. La autoelongación nos va a ayudar a la activación de esa faja abdominal, ¿no? Cuando nos mantenemos estirados, cuando yo me estiro, imaginariamente un hilito, una línea que me tira de acá, se va a estirar la faja abdominal y voy a sentir esa tensión en la faja abdominal. Una mala postura me va a repercutir en los vectores de fuerza al ejecutar los ejercicios. Si tiene dolores, dónde y cuándo se presentan y cómo son. Si siente que se activa su faja abdominal en esa autoelongación, o sea, cuando yo me estiro, si yo siento que esa faja abdominal se tensa, si tose, donde siente esa presión y si ha tenido dolores de espalda antes del embarazo. Con respecto a lo que es el suelo pélvico y el transverso, que es una parte de la abdominal que pasa por debajo, como yo digo, como que es la parte de la abdominal que abraza al bebé, ¿no? Porque es la parte baja y en realidad es la parte del abdominal que va a intervenir en el momento del pujo, porque los rectos no, dado que se separan, porque le dan lugar a que el útero avance o crezca. El transverso y el suelo pélvico sano se van a activar ante un aumento de presión intraabdominal. Por ejemplo, un estornudo. Un transverso y suelo pélvico desprogramados van a derivar en diversas patologías, como por ejemplo la diástasis, la incontinencia urinaria, los prolapsos o el dolor lumbopélvico. ¿Qué siente y qué pasa cuando tose? Chequear qué pasa cuando hay una exhalación forzada. Evaluar la tensión de la línea alba ante el esfuerzo. La línea alba es la línea que está entre medio de los dos rectos. Y la evaluación del transverso y del suelo pélvico. Dos cosas fundamentales para tener. Acá tenemos un test que se realiza con el diafragma. Cómo respiramos es cómo se encuentra nuestra zona abdominal y nuestro suelo pélvico. El diafragma es indispensable para que el suelo pélvico funcione correctamente. Un diafragma hipertónico o con retracciones puede provocar aumentos crónicos de presión intraabdominal o el PIA. Fíjense en que ahí en la figura está la mano por debajo de las costillas. Que si fuera un diafragma hipertónico, los dedos no pueden pasar por debajo de las costillas porque cuesta, está tan tensa esa musculatura que cuesta, digamos, meter el dedo y eso se entrena abriendo, o sea, trabajando la respiración diafragmática, abriendo bien esas cosas, o sea, moviendo las costillas. Le pediremos que respire como lo hace normalmente,
analizaremos si es capaz, entonces, como dije recién, de abrir esas costillas al inspirar. Si hay tensión en ese diafragma y si hay puntos de dolor, generalmente lo que es un diafragma hipertónico, cuando se colocan los dedos debajo de las costillas, duele, porque está tan tenso que duele. ¿Eh? Y bueno, tenemos que trabajar las respiraciones diafragmáticas ante esta situación. Con respecto a lo que es la hiperlaxitud, si la embarazada presenta hiperlaxitud, sabremos que su colágeno no es funcional. Esto estoy hablando de una hiperlaxitud anterior al embarazo. Teniendo en cuenta que en el embarazo se dan, uno de los cambios es la, eh, muchas hormonas que intervienen, no me salía lo que quería decirles, y una de las hormonas es la relaxina, que es la que va a dar una hiperlaxitud en las articulaciones y en los ligamentos para que se dé el momento del parto, ¿no? Sobre todo en la pelvis, es muy importante que suceda esto. Si el colágeno no es funcional, vamos a tener más prevalencia a un prolapso, incontinencia urinaria, partos rápidos, rotura temprana de bolsa, aparente resistencia a los anestésicos locales. Esto me va a llevar a que tengo más posibilidades de sufrir dolores o molestias de tipo lumbopélvico. Entonces, vamos a realizar el test de Beighton, que es si los dedos se van muy para atrás, si los codos se van para atrás, si las rodillas se van para atrás. Entonces, esos son signos de que la persona tiene ya una hiperlaxitud y al estar embarazada con la relaxina en juego también, bueno, ahí tenemos que prestar atención a la hora de hacer ejercicio. Hay que también prestar atención si la persona ha sufrido luxaciones ante el movimiento, como por ejemplo alguna torcedura, algún esguince, que es muy común esto en las personas que son hiperlaxas. Así que tenemos que tener en cuenta también si esto ha sido de forma repetitiva, porque en el embarazo se suele dar también. Y esto tenemos los criterios de Beighton, como decía, ¿no? De los codos para atrás, de los dedos que se van para atrás, o sea, las rodillas para atrás, demasiada elongación. Bueno, eso se trabaja con o sea, tenemos que trabajar a nivel muscular y fortalecer los músculos para poder, digamos, contrarrestar esa hiperlaxitud. Con respecto, a ver, esperen que me voy a seguir, voy a volver a fijar de nuevo si hay alguien más. No, listo. Vamos a las señales de alarma. Tenemos que tener en cuenta que si presenta sangrado vaginal, presencia de disnea ante el ejercicio, mareos, dolores de cabeza, dolor en el pecho, dolor o hinchazón en los gemelos, descartar tromboflebitis, debilidad muscular que afecten el balance, dolor abdominal, disminución de movimientos fetales, pérdida de líquido amniótico. Estos fueron fuertes indicaciones que dio la Koch en el 2015. Después de muchos años, fueron las primeras indicaciones que dieron, después dieron más, por supuesto, pero estas del 2015 fueron las primeras que se dieron después, creo que si no me equivoco, que las últimas se han dado en el 2006 o por ahí. O sea que fue muy importante que se dijeran, porque obviamente en aquel entonces, como dije antes, no existía tanto la evidencia científica. De hecho, la vez pasada estuve reunida con unos personas que se dedican al estudio, son científicos de España, y bueno, y me dijeron que gracias
a personas pioneras como lo fui yo en su momento, se llegaron a las conclusiones de hoy. Muchas cosas de las que dicen los estudios científicos hoy, la realidad es que yo lo fui viendo a través del tiempo, que hoy se conozca el estudio científico, pero en aquel entonces, cuando yo arranqué a trabajar con embarazadas, la verdad que no existía nada. Son muy pocos los trabajos que existían, prácticamente nulo, y menos de suelo pélvico, por ejemplo. Y de ejercicio físico, bueno, nada, fueron todos después de que yo empecé mucho, empecé a trabajar. Así que bueno, esto hay que tenerlo en cuenta también. Con respecto a lo que es la reevaluar, ¿no? Entonces tenemos evaluar, adaptar, ejecutar, evaluar, corregir y ejecutar, y siempre podemos volver como un círculo. Entonces, si se presenta pesadez en la zona del suelo pélvico o pérdida de orina, está haciendo un sobreesfuerzo, usando mucho peso, fuerza mal dirigida o puede que haya debilitamiento. Si se presenta dolor lumbar, si se presenta dolor de sínfisis, coxis, coxofemoral o sacroilíaco, se puede retroceder en el entrenamiento según la necesidad. Por eso tengo el cuadro de evaluar más la adaptación, más ejecutar, más la evaluación, corregir y ejecutar. Esto es algo, por eso que siempre hablé de la observación, que es fundamental. Más allá de que yo tenga evidencia científica y que tenga los libros, que en su momento yo no los tuve, solamente lo que había estudiado, la realidad a mí lo que me ayudó mucho fue la observación. Tener una observación muy clínica sobre cada mujer que es totalmente diferente. Muy bien. Espérenme que me fui acá. Vamos a las recomendaciones. Se me ha habido el power. Las recomendaciones finales. Recomendaciones. Fortalecimiento muscular en general. Ejercicios con activación de musculatura abdominal indirecta con activación del transverso abdominal y el suelo pélvico. Trabajo de pectorales y de cintura escapular para compensar esa sifosis. ¿Se acuerdan que dije del aparato locomotor? El aparato locomotor es uno de los que más modificaciones sufre. ¿Por qué? Por el aumento de peso, la anteversión de la pelvis, que me lleva a que la cabeza se adelante y eso me va a producir una sifosis. Y por ende, en la parte lumbar, de una lordosis me voy o me puedo ir a una hiperlordosis. La autoelongación para lo que es la activación indirecta del tronco, la zona abdominal y el transverso abdominal. Es muy importante el trabajo de los pectorales y de la cintura escapular para compensar entonces esa sifosis. Ejercicio de relajación miofacial, que lo podemos hacer con un FORM, que son esos tubos que tenemos, o bien con una pelota de tenis, por ejemplo, también es importante la, la relajación miofacial y el fortalecimiento para la fascitis plantar, teniendo en cuenta que la fascitis plantar podemos trabajar también con una pelota de tenis. Tenemos que tener en cuenta que esto se produce con un dolor que va de la parte media del pie hacia el talón y se extiende hacia los gemelos, porque todos estos cambios a nivel postural y en el aparato locomotor se produce las mamás caminan como con una rotación de las rodillas, ¿no? Con los piecitos para afuera. Y el pie se torna como un poco plano. Entonces, no recomiendo el zapato plano, sino con un poquito de taco, no un taco, un poquito de taco, ¿sí?
2 centímetros, 3 como mucho está perfecto. Remarcar el uso de la pelvis neutra para que no saco la cola para atrás, no la llevo para adelante tampoco, sino en neutro, para que para que el pavimento pélvico o el suelo pélvico esté, digamos, como mejor posicionado y no lleve de una lordosis a una hiperlordosis la pelvis. Los ejercicios de respiración y relajación, como la relajación miofacial para disminuir la tensión del diafragma, el trabajo de los glúteos, aductores para estabilizar esa pelvis y el suelo pélvico. Los ejercicios que me ayuden a descomprimir esa zona lumbar, estiramientos de los músculos extensores del abdomen y de la cadera, alternando con la relajación y la contracción de los músculos erectos de la columna y flexores de la cadera. Cuidar el tejido conjuntivo, colágeno, hidratación, descanso, disminución de cortisol. Nos preguntamos, ¿para qué hacemos el ejercicio durante el embarazo? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cómo sé qué entrenamiento es mejor para cada embarazada? ¿En qué me baso para planificar mis ejercicios? ¿Tengo en cuenta el suelo pélvico y la diástasis abdominal en los entrenamientos? Son preguntas que se deberían hacer. Mañana vamos a tener la clase 2, que son las variaciones posturales, muy interesante también para charlar. Y bueno, esto fue la primera presentación de este curso gratuito, de la entrevista inicial o el checklist, que es algo que tienen que tener en cuenta, diría yo, que es la base como para poder empezar a trabajar con embarazadas. Y bueno, al final del curso voy a estar ofreciendo una propuesta para los profesionales que quieran capacitarse realmente con herramientas, con muchas más herramientas y con todos los cursos que he dado a lo largo del tiempo actualizados con evidencia científica, etcétera, etcétera. Así que bueno, hoy es 15 y nos quedan 2 días más, 16 y 17 de abril, en el mismo horario, 19 horas de Italia y 14 horas de Argentina. Nos estamos viendo entonces mañana y muchas gracias por estar.